El auge y la caída del Imperio egipcio, un viaje a través del tiempo. Egipto, un vasto mar de arenas doradas y estructuras monumentales, ha capturado la imaginación de la humanidad durante siglos. A orillas del poderoso río Nilo, esta civilización milenaria no solo fue una de las más antiguas, sino también una de las más avanzadas de la historia. Desde su surgimiento hacia el 3100 a.C. hasta su caída ante el dominio romano en el 30 a.C., Egipto marcó un legado que resuena hasta nuestros días. En este documental, exploraremos el nacimiento, auge y declive del Imperio egipcio, divididos en 3 periodos principales que definirían su historia: el Imperio Antiguo, el Imperio Medio y el Imperio Nuevo. Veremos cómo faraones visionarios como Ramsés II, Hatshepsut y Tutankamón moldearon una cultura que sigue sorprendiendo al mundo. Pero también exploraremos los desafíos, invasiones y crisis que llevaron al ocaso de esta magnífica civilización. Prepárate para un viaje a través del tiempo, adentrándote en una tierra de dioses, faraones y una sociedad que, con sus logros y tragedias, definió el rumbo de la humanidad por siglos. La historia del Imperio egipcio comienza con un momento clave: la unificación de las tierras del Alto y el Bajo Egipto bajo el liderazgo del rey Narmer, alrededor del 3100 AC. Este evento marcó no solo el nacimiento de una gran civilización, sino también de un sistema político centralizado bajo la figura del faraón, quien era visto no solo como líder terrenal, sino como un ser divino que mediaba entre los dioses y su pueblo. La geografía jugó un papel vital en esta gran unificación. El río Nilo, con su cauce fértil y predecibles crecidas, permitió el desarrollo de una economía agrícola estable, facilitando la alimentación de su población y el crecimiento de asentamientos permanentes. Pero el Nilo era más que una fuente de vida física, también se convirtió en el eje espiritual de la cultura egipcia, adorada como símbolo de fertilidad, estabilidad y continuidad. Además, fue en este periodo donde surgió una de las contribuciones más destacadas de Egipto a la historia: la escritura jeroglífica. Estos intrincados símbolos sirvieron como herramienta para registrar la historia, los rituales religiosos y las hazañas de sus gobernantes. Con ello, Egipto no solo desarrolló una memoria colectiva, sino que dejó un legado que aún hoy se descifra en monumentos y papiros. Hacia el 2686 a.C. comenzó uno de los periodos más gloriosos de la historia egipcia, el Imperio Antiguo. Este periodo, conocido también como la Era de las Pirámides, es recordado principalmente por las hazañas arquitectónicas que han perdurado a lo largo de los milenios. Fue durante esta época que surgieron estructuras colosales como la Gran Pirámide de Giza, un testimonio impresionante de la habilidad organizativa, arquitectónica y matemática de los antiguos egipcios. Estas obras monumentales no solo representaron la grandeza de los faraones, sino también su conexión divina. Las pirámides eran vistas como portales hacia el más allá, asegurando que sus gobernantes trascendieran la mortalidad para reunirse con los dioses. La sociedad del Imperio Antiguo se organizó bajo una estricta jerarquía. En la cima se encontraba el faraón, seguido por los visires, sacerdotes, escribas y finalmente los campesinos, quienes realizaban trabajos duros durante la temporada de inundaciones del Nilo, precisamente para erigir estas majestuosas construcciones. Sin embargo, el esplendor del Imperio Antiguo no estaba destinado a durar para siempre. Los altos costos de los megaproyectos, junto con el creciente poder de las élites locales y una serie de sequías devastadoras, llevaron eventualmente al colapso de la autoridad central. Al final de esta era, Egipto se fragmentó, dando paso a un periodo de descentralización y caos conocido como el primer periodo intermedio. Tras siglos de inestabilidad, el Imperio Medio emergió como un periodo de renacimiento hacia el 2055 a.C. Bajo el liderazgo de faraones visionarios como Mentuhotep II, Egipto volvió a unificarse y recuperó su posición como una potencia cultural y económica de la región. A diferencia del Imperio Antiguo, los faraones del Imperio Medio no solo se centraron en construir grandes monumentos, sino también en proyectos de infraestructura como canales y reservas de agua para sostener la agricultura durante las sequías. Este enfoque ayudó a estabilizar la economía y fortalecer las ciudades. El comercio también se expandió significativamente durante esta época, con rutas que conectaban Egipto con tierras lejanas como Nubia, Siria y el Levante. Estos intercambios no solo trajeron riquezas, sino también inspiración cultural y avances en literatura y arte. Si llegaste hasta aquí y de verdad te interesan el desarrollo de las civilizaciones, te invito a que te suscribas. Continuamos. La religión también evolucionó en este periodo. Amón,
una deidad local de Tebas, ganó prominencia y se fusionó con Ra, el dios del sol, para convertirse en Amón-Ra, la figura religiosa más poderosa de Egipto. Este culto proporcionó una cohesión espiritual que ayudó a estabilizar la sociedad durante tiempos difíciles. Sin embargo, al final del Imperio Medio, Egipto se enfrentó a nuevas amenazas, incluyendo invasiones de los Hicsos, un pueblo extranjero que introdujo nuevas tecnologías como los carros de guerra. Con ello, Egipto entró en un segundo periodo de caos y descentralización. Cuando los egipcios recuperaron el control de su territorio y expulsaron a los Hicsos hacia el 1550 a.C., comenzó el periodo conocido como el Imperio Nuevo, el apogeo del poder y la influencia de Egipto. Esta fue una era de faraones legendarios y expansiones territoriales nunca antes vistas. Uno de los nombres destacados de esta época es Hatshepsut, una mujer faraón que desafió las normas de su tiempo. Su reinado estuvo marcado por una era de paz, construcción de templos y ampliación del comercio con tierras lejanas como Punt. Posteriormente, el faraón Akenatón llevó a cabo una reforma religiosa radical, estableciendo el culto exclusivo al dios Atón, el disco solar. Si bien estos cambios generaron controversia, marcaron un capítulo único en la religión egipcia. Sin embargo, ningún faraón dejó una impresión tan duradera como Ramsés II, conocido por sus proyectos de construcción monumentales y por su victoria en la batalla de Cadés, la cual aseguró la hegemonía egipcia en la región. Fue durante el reinado de Ramsés II que Egipto alcanzó su máximo esplendor en términos de poder político, riqueza y arte. Lamentablemente, los últimos siglos del Imperio Nuevo estuvieron marcados por tensiones internas, disputas sucesorias y un gradual debilitamiento. Los frecuentes ataques de los pueblos del mar y los problemas económicos comenzaron a erosionar la estabilidad del reino. Con el paso del tiempo, Egipto dejó de ser esa potencia intimidante y comenzó a enfrentar invasiones de vecinos más poderosos, como los libios, nubios, asirios y, finalmente, los persas. Cada nueva invasión redujo la autonomía egipcia y su capacidad para mantener su grandeza cultural. A pesar de estas adversidades, Egipto continuó siendo una influencia prominente en el Mediterráneo, luchando por aferrarse a su legado de grandeza. Fue Cleopatra VII, una de las figuras más enigmáticas y últimas de la dinastía ptolemaica, quien intentó recuperar la gloria perdida. Aliándose con figuras prominentes como Julio César y Marco Antonio, Cleopatra intentó preservar la independencia de Egipto frente al creciente poder de Roma. Sin embargo, con la derrota en la batalla de Actium en el 31 a.C. y su muerte poco después, Egipto quedó bajo el dominio romano y su historia como un imperio independiente llegó a su fin. Aunque Egipto perdió su independencia, su legado perdura hasta nuestros días. De las pirámides y los templos hasta su sistema de escritura jeroglífica, los egipcios sentaron bases culturales y científicas que siguen inspirando nuestra comprensión de la arquitectura, el arte y el gobierno. El impacto de Egipto en la historia humana es incalculable. Fue una civilización que, a pesar de sus desafíos y eventual desaparición, estableció estándares de innovación y resistencia que influyeron profundamente en la historia del mundo. En un recorrido por sus logros y desafíos, recordamos no solo a Egipto como un imperio, sino como una fuente de inspiración eterna. Sigamos escuchando las historias que sus monumentos aún tienen para contarnos, mientras las arenas del tiempo murmuran su legado inmortal.